tal, chicas, chicos? Bienvenidos. Vamos a resolver en este vídeo el examen de física de la especie de la UNED que ha salido hoy, 21 de mayo, en la convocatoria ordinaria de España, ¿vale? Bueno, pues este examen, vamos a hacer la parte de problemas. Constaba de 4 problemas, como siempre, había que hacer 2. El primer problema era de campo gravitatorio y dice así: dos masas de valor m igual a 700 kilogramos y una masa m, 3m, de 2100 kilogramos se encuentran en una circunferencia de radio 2 metros, tal y como se indica la figura, que ahora os enseñaré. Calcule la energía potencial gravitatoria de una masa m0 de 4 kilogramos si se coloca en el centro del círculo, punto 0 de la figura. Utilice la referencia habitual para la energía potencial gravitatoria de dos masas, que es nula cuando están separadas una distancia infinita. Bueno, este apartado ya veremos que no era muy complicado. El apartado B decía: ¿cuál es la fuerza gravitatoria total ejercida sobre la masa m0 por las otras tres masas? Y escriba el resultado de forma vectorial. Bueno, esta ya es un poquito más difícil. Y el apartado C: calcule el trabajo realizado para llevar la masa m0 desde el punto 0 hasta el punto A, que corresponde a la intersección del semieje positivo X con la circunferencia ver figura. Nos daban como dato la constante de gravitación universal y vamos a ir haciendo cada apartado, ¿vale? Bueno, pues esta es la figura que nos daban. Como veis, teníamos dos masas de valor 700 kilogramos, m minúscula, y una masa m mayúscula, orientadas de esta manera sobre la circunferencia. Este es el punto A que nos decían. Y bien, vamos a empezar. El primer apartado nos decían que aquí, en el origen de coordenadas, teníamos una masa m sub 0. Nos piden la energía potencial de esa masa colocada en ese punto. Con lo cual, me están pidiendo la energía potencial entre esta masa y las tres masas que veis en la circunferencia, ¿vale? Bueno, pues para calcular esa energía potencial, vamos a llamar energía potencial en el origen de coordenadas, tendríamos que hacer la suma de las energías entre cada masa y la masa m0. Esa energía potencial en el campo gravitatorio, recordad que es negativa, por lo tanto tenemos que colocar menos g, m por m0, partido por la distancia, que es el radio, r. Luego teníamos otra masa de valor m con m0 y distancia r. Y por último teníamos la masa m mayúscula con m0 y la distancia también era el radio r. Bueno, hasta aquí yo creo que bien. Ahora, donde pone m mayúscula podríamos sustituir por el valor 3m y tendríamos exactamente la misma expresión 5 veces, con lo cual podíais poner menos 5 veces constante de gravitación por m0 partido entre r. Y ahora que ya teníamos la expresión, pues podíamos sustituir menos 5 por la constante de gravitación, que era un dato, la masa m de 700 kilogramos y la masa m0 de 4 kilogramos. Lo dividíamos entre la distancia, que era 2 metros, y este resultado, como todo está en el sistema internacional, pues estaba expresado en julios. Bien, a mí me ha quedado el siguiente valor, menos 4,67 por 10 elevado a menos 7 julios. Vale, ya tenemos el valor, que este me lo voy a guardar porque creo que lo vamos a necesitar más adelante. Menos 4,67 por 10 elevado a menos 7 julios es la energía potencial cuando la masa estaba en el origen. Muy bien, borramos esto y vamos con el siguiente apartado. El siguiente apartado era el típico apartado de calcularse la fuerza total que actuaba sobre la masa m0 provocada por las tres masas que había en la circunferencia. Claro, aquí tenéis que pensar que tenemos tres vectores. Cada uno de estos vectores es una fuerza, ¿no? Pues yo qué sé, si llamamos a este punto punto 1, punto 2, punto 3, pues podríamos llamar a esta la fuerza 1, la 2 y la 3, ¿vale? Bien, aquí os tenéis que fijar en un detallito. Fijaros un poco en la geometría que tiene el problema. Si yo tengo aquí dos vectores que son exactamente el mismo módulo, fuerza 1 y fuerza 2, porque es la misma masa y la misma distancia, y os dais cuenta de la simetría que tenía esto, pues bien, aquí vemos que las componentes x de estas dos fuerzas, f2x o f1x y f2x o f1x, se iban a cancelar, ¿no? Por lo tanto, solo tendríamos una fuerza resultante que iría para arriba.
Y es fácil de sacar, porque fijaros en la geometría, vemos que aquí había un ángulo de 80, igual que aquí, ¿no? Y aquí tendríamos ángulos de 10 grados. 10 grados aquí, 10 grados aquí, lo cual me permite coger el coseno para coger esta componente y. Así que yo podía poner ya directamente que la fuerza 1 más la fuerza 2, y esto lo podéis justificar por el dibujo, ¿no? Era la constante de gravitación por las masas, dos veces, porque se iban a sumar estas dos componentes para arriba, por la masa m sub 0, la distancia al cuadrado sería el radio, r al cuadrado, por el coseno del ángulo, que eran 10 grados. Y esto tendría dirección j dirigida hacia arriba, ¿veis? Entonces, directamente esto, pues ya os permitía calcular esto un poquito más rápido para no estar 3 horas sumando vectores, ¿vale? Así que, bueno, pues por la simetría que tenía esto, podéis aplicar este truco. Bien, nos quedaría dos veces la constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Multiplicaríamos de nuevo la masa por m0, la masa eran 700 por la masa 0, que eran 4. Ahora hay que dividirlo entre la distancia al cuadrado, 2 al cuadrado, es decir, 4, por el coseno de 10 grados y en la dirección j. Esto tendría unidades de newtons. Pues bien, si os calculáis esto, os tiene que dar un valor aproximado de 9,19 o 9,196, creo que me ha quedado a mí, por 10 elevado a menos 8 j newtons. Ya tenemos la primera. Ahora, vamos a ver cuánto valdría la fuerza 3. Bueno, pues la fuerza 3, ¿qué expresión tendría? Primero, está claro que va dirigida hacia abajo, por lo tanto va a tener componente menos j. Y sería la constante de gravitación por la masa m mayúscula, que era 3 veces m, por m sub 0, y lo dividiríamos de nuevo entre la distancia al cuadrado, r cuadrado, j. Esta era mucho más fácil de calcular, me quedaría menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, 3m, que son 2100 kilogramos, podemos ponerlo directamente, m0, 4 kilogramos, lo dividimos entre la distancia al cuadrado, que era 4, j. ¿Vale? Y si os hacéis este cálculo, pues a mí me ha quedado un valor de menos 1,4 por 10 elevado a menos 7 j newtons, ¿vale? Y una vez teníamos estas dos, pues ya teníamos el resultado. La fuerza resultante en el origen sobre la masa m0, pues va a ser la suma vectorial, ¿no? La fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, que como veis, pues en la que iba para abajo era mayor en módulo que la que iba para arriba, por lo tanto nos quedaba una resultante que iba para abajo. Y a mí esto me ha quedado menos 4,8 por 10 elevado a menos 8 j newtons. Pues bien, con esto ya tenemos el apartado B. Y vamos con el apartado C, que tenía un poquito de miga, ¿vale? El apartado C sí que me ha parecido un poquito más difícil, porque ahora nos pedían calcular el trabajo realizado para llevar la masa M0 desde el origen de coordenadas, es decir, desde el punto O hasta el punto A. ¿Vale? Aquí estamos trasladando esta masa desde aquí hasta aquí. Bueno, lo primero es que es fácil equivocarse porque dice el trabajo para llevar la masa. Es decir, en ningún sitio nos está diciendo el trabajo realizado por el campo gravitatorio para trasladar esta masa. Cuando dicen para llevar una masa, ¿vale? Tenéis que explicar que este es un trabajo externo, un trabajo realizado por vosotros en contra del campo gravitatorio, ¿vale? Eso es un poco la nomenclatura habitual. El trabajo del campo, ya lo sabemos, es menos la variación de la energía potencial. Pero en este caso, al hacer menos el trabajo del campo, esto sería la variación de la energía potencial. Con lo cual realmente me estaban pidiendo la energía potencial en el punto A, final, menos la energía potencial en el punto origen. Y este es el cálculo que vamos a hacer. Lo que pasa es que la energía potencial en el origen, que yo me había apuntado por aquí, la voy a dejar de nuevo, ya la teníamos calculada, ¿no? Era menos 4,67 por 10 elevado a menos 7 julios. Así que realmente solo nos hacía falta calcularnos la energía potencial en el punto A. Muy bien, ahora, para calcular la energía potencial en el punto A, fijaros que teníamos aquí varias distancias que había que calcularse, ¿no?
desde el punto 1 al punto A, desde el punto 2 al punto A y desde el punto 3 al punto A. Para hacer eso, yo creo que lo más fácil seguramente era o bien utilizar Pitágoras o bien utilizar puntos, coordenadas de estos puntos a partir de senos y cosenos. Es decir, el punto 1, ¿qué coordenadas tendría? Pues si os fijáis un poquito en las coordenadas polares que tiene esto, es decir, esto es un radio, esto es un ángulo, pues la componente X va a ir relacionada con el cateto adyacente, que es el coseno, y la componente Y con el seno. Por lo tanto, esto sería directamente R coseno de 80 grados, R seno de 80 grados. Y esto estaría expresado en metros. El punto 2 lo mismo, ¿no? Pero ahora fijaros que esta componente, la componente X, va a ser negativa, por lo tanto sería menos R coseno, R seno. Metros también. Y el punto 3 sí que era mucho más sencillo, porque no tenía componente X, solamente tenía componente Y y era negativa, así que esto sería 0 menos R metros, donde R es el radio de la circunferencia y estamos usando senos y cosenos para describir estos puntos. Ahora, el punto A, ¿qué coordenadas tendría? Pues tiene coordenada XR y la Y vale 0. Y esto también está expresado en metros. Así que ya podíamos sacar vectores. Vector 1, pues por ejemplo el que iba de P1 a A o de A a P1, porque realmente me da igual, puesto que yo lo que quiero es el módulo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto lo he calculado cogiendo desde el punto A hasta el punto P1, pero ya digo, daría absolutamente lo mismo. Bueno, pues si hacíais este cálculo, os quedaría R coseno de 80 menos R, y la componente Y sería R seno de 80. Y esto también tiene unidades de metro, ¿vale? Porque es un vector posición. R2, lo mismo, ¿no? Podríais decir que era desde A hasta P2. Y aquí, pues volveríais a hacer el mismo cálculo, solo que ahora sería menos R coseno de 80 menos R, R seno de 80. Y esto también expresado en metros. Y R3. Bien, R3 sería desde A hasta el punto 3. Sería punto 3 menos el punto inicial, que es el punto A. Pues bien, esto quedaba menos R, menos R. Como digo, da igual coger desde A hasta los puntos o desde los puntos hasta A, porque al final yo lo que quería era el módulo. Y si os calculabais el módulo, ya sabéis, simplemente era coger cada componente al cuadrado, se suma y se saca la raíz cuadrada. Bueno, pues os pongo ya lo que daba el resultado numérico de estas distancias. La distancia R1 daba 2,57 metros. La distancia R2 os tiene que dar aproximadamente 3,06 metros. Y la distancia 3 os tiene que dar aproximadamente 2,83 metros. Estoy utilizando dos decimales, ¿vale? Muy bien, ahora que ya teníamos estas distancias, pues ya podemos calcular la energía potencial en el punto A. Así que dejamos las distancias y vamos con la energía potencial. Bueno, pues igual que hemos hecho para la energía potencial en el origen, tenemos que sumar todas las contribuciones a la energía potencial. Es decir, tendríamos menos G por M sub 0 partido entre R1, menos G por M sub 0 partido entre la distancia R2, que sería para esta de aquí, y menos G por M mayúscula, que ya podéis poner que era 3M por M0, partido entre la distancia 3. Y esto es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Así que este era un apartado un poquito largo, sobre todo por esta parte de calcularse las distancias, que algunos se podía liar, ¿no?, con los vectores. Pues bien, si calculáis esta energía potencial en el punto A mí me ha quedado menos 3,32 por 10 elevado a menos 7 julios. Y ahora, por último, el trabajo que me pedían sería la final, energía potencial en A, menos 3,32 por 10 elevado a menos 7 julios, que tendríamos que restarle la inicial, que también era negativa, por lo tanto me va a quedar un trabajo positivo. Pues bien, haciendo esta diferencia, a mí me ha quedado un valor de 1,35 por 10 elevado a menos 7 julios, que podéis comprobar si los cálculos están bien hechos. En cualquier caso, si alguien no ha puesto que este trabajo era un trabajo en contra del campo y lo ha puesto
lo he interpretado como el trabajo que hacía el campo, no creo que lo pusieran mal siempre que lo expliquéis, ¿no? Al final la interpretación es la que vosotros le deis a este enunciado. Trabajo realizado por el campo o en contra del campo. Bueno, yo lo he interpretado como que cuando ponen algo así y no especifican, es el trabajo realizado en contra del campo para que vosotros llevéis esta masa desde este punto hasta este. Pero en cualquier caso se podía explicar y ya está. Muy bien, bueno, pues ya hemos hecho seguramente el ejercicio más difícil del examen. Vamos con el siguiente, problema 2, que era de hilos. De hecho, este problema ya lo habíamos resuelto, lo tenéis en el cuaderno de trabajo, ya había salido. Creo que cambiaban un poco las orientaciones de las corrientes, pero el resto era idéntico, ¿vale? Pues bien, nos decían que teníamos dos hilos conductores rectos e indefinidos, paralelos, que se encontraban en el plano XY. Vale, yo siempre que me dicen algo así, creo que es buena idea ponerse los ejes coordenados, X e Y, y el eje de las tetas orientado hacia afuera del papel, ¿vale? Como se indica en la figura. Se encuentran orientados verticalmente por el hilo 1, vamos a llamar a este el hilo 1, situado en X igual a 0, esto tiene coordenada X igual a 0, circula una corriente I de 4 amperios, ¿vale? Esta que veis para arriba, en sentido ascendente. Por el hilo situado en X igual a L, aquí, pues bien, dice que tenemos una corriente de 2I en sentido descendente, sentido negativo del eje de las Y. Y nos decían cuánto valía esa distancia L, 8 centímetros. Nos piden lo siguiente. Primer apartado. El enunciado era muy largo y solo os he escrito primero el apartado A. Bueno, pues en el apartado A nos pedían, consideremos las regiones que son valores de X menores que 0, por lo tanto esto sería la región 1, entre 0 y L, esta sería la región 2, entre los hilos, y para valores mayores que L sería la región 3, pues indicar para cada una de estas regiones si los campos magnéticos que produce cada hilo tienen sentidos iguales o opuestos, y especifique su sentido si es hacia el observador o alejándose de él, es decir, si sale hacia el papel o si entra dentro del papel. Bueno, pues aquí lo que tenéis que aplicar es la regla de la mano derecha, y teníais que explicarlo tal cual, o sea, aplicando la regla de la mano derecha, cuando un hilo va hacia arriba, pongo el pulgar en el sentido del hilo, y sabemos que el campo magnético va a estar dando vueltas en este sentido. Con lo cual, cuando lleguemos a la región 1, el campo 1 saldría hacia afuera del papel, ¿vale? Por lo tanto, esto sería B1 hacia afuera. Vale, el hilo 2, pues si ponéis el pulgar para abajo, veríais que el campo giraría en este sentido, ¿vale? Alrededor del hilo, esto sería B2, y justamente, concretamente, donde estamos en la región 1, pues quedaría dirigido hacia dentro del papel, B2. ¿Vale? Un ejercicio que ya habíamos hecho, la verdad es que bastantes veces. Ahora, vamos con la región entre los dos hilos, entre el hilo 1 y el hilo 2. Pues bien, en esta región, el campo 1 va a ir dirigido hacia dentro del papel. Este sería B1, y el hilo 2 también va a ir dirigido, el campo, hacia dentro del papel. ¿Vale? Pues B2 para adentro. Por lo tanto, aquí sentidos opuestos, sentidos iguales. Y si vamos ahora, por último, a la región 3, pues el campo creado por el hilo 1, fijaros que iría también hacia dentro del papel, B1, y el campo creado por el hilo 2 saldría hacia afuera del papel, B2. Con lo cual aquí teníais que decir que tenían sentidos opuestos, en la región 2 mismo sentido, y en la región 3 sentidos opuestos de nuevo. ¿Vale? Y esto con un dibujito yo creo que era suficiente, y diciendo que habíais aplicado la regla de la mano derecha y ya está. Muy bien. Bueno, pues vamos a borrar esto, sobre todo esta parte de aquí que no me interesa para nada ahora, y vamos con el siguiente apartado. Vale, en el siguiente apartado nos pedían cuáles son los puntos del plano XY donde el campo magnético total es nulo. Bueno, pues he dejado la región 1 porque es justamente en esta región donde puede pasar eso. ¿Y por qué no puede pasar en la región 2? Bueno, en la región 2 es imposible porque ya hemos visto que los dos campos iban dirigidos en el mismo sentido, y en la región 3 van sentidos opuestos, pero el campo 2 sería mucho más intenso que el campo 1 por estar más cerca del hilo 2 y por tener una corriente mayor. Con lo cual, igual que pasa con las masas o las cargas, teníamos que estar más separados del hilo donde circula la corriente más intensa para que se compensen los campos.
Entonces, esa región tiene que ser a la fuerza un valor de x más pequeño que 0. Y ese valor de x, pues lo podríais coger por aquí más o menos. Disculpad. Así que, ahora que ya sabemos cuál es la región, ¿qué tenemos que hacer? Pues igualar los módulos. Igualamos el módulo del campo 1 con el módulo del campo 2, diciendo que esta distancia es x y que la distancia de este punto a el hilo 2 pues sería L más X, y ya está, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el campo que crea un hilo indefinido alrededor suyo? La fórmula es esta, mu sub 0 por la corriente, 2pi por la distancia al hilo, ¿no? Pues esto es lo que teníamos que aplicar. El campo creado por el hilo 1 sería mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia, que es X, y lo igualaríais con mu sub 0 por 2 veces la corriente entre 2pi por la distancia, que es L más X. Perfecto, ahora mu sub 0 y la corriente, mu sub 0 y la corriente se van, 2pi se iba con 2pi, y os quedaba una ecuación facilita, que era L más X era igual a 2 veces X, con lo cual esto lo pasáis restando, y os quedaba que la X era igual a L. Es decir, que esta distancia X medía L. Por lo tanto, ya podemos responder. ¿Cuáles son los puntos del plano donde el campo magnético total es nulo? Bueno, pues los puntos del plano serían toda esta recta, es decir, una recta de ecuación x igual a menos L, donde la y puede tomar cualquier valor, como si se tratase de la ecuación paramétrica de una recta, ¿no? Y la z obviamente valía 0 porque estábamos sobre el plano xy. Y esta sería la respuesta, ¿vale? La x tiene que valer menos L, es decir, menos 8 centímetros. La y puede tomar cualquier valor, porque me da igual donde esté, como los hilos son indefinidos, pues siempre va a ser un campo nulo. Y la z tiene que valer 0 por estar en el plano xy. Y esa era la respuesta. Bueno, como digo, una pregunta que ya había salido en otros años y que más o menos se podía hacer fácil. Y nos falta un apartado, ¿vale? Pues venga, vamos a borrar esto y vamos con el último apartado. En el último apartado nos decían que en un momento dado teníamos una carga puntual, como veis, una carga positiva, que voy a situar justamente entre los dos hilos a una distancia x igual a L medios. Quiere decir que estamos a la misma distancia de este punto que de aquí, ¿no? L medios, L medios. Bien, esa carga de valor Q, 3 microcoulombios, nos dicen que se dirige, lleva una velocidad ascendente, de módulo, por lo tanto ya puedo escribir el vector, 9, en este caso J, metros por segundo, porque va para arriba. Por otro lado, ¿qué sabemos? Bueno, pues ya hemos visto que el hilo 1 crea un campo hacia adentro y el hilo 2 también lo va a crear hacia adentro, donde está esta carga. Así que lo primero que teníamos que hacer es calcular el campo total, que en módulo sería simplemente sumar las dos contribuciones de los módulos de los campos, es decir, mu sub 0 por la corriente I partido entre 2pi por la distancia, que sería L medios, más mu sub 0 por la corriente, que es 2i, partido por 2pi por la distancia, que es L medios. Esto se podía simplificar bastante. Fijaros que el 2 se iba con el 2, este 2 también, y al final, pues mu sub 0 por i, mu sub 0 2i, os quedaba mu sub 0 por 3 veces i, partido pi por L. Ahora ya podéis sustituir los valores, esto sería 4pi por 10 elevado a menos 7, el 3, el valor de la corriente eran 4 amperios, ¿vale? Esto se está multiplicando, y abajo teníamos un pi y un 8 centímetros, que era la longitud L. 8 por 10 elevado a menos 2, recordad que hay que ponerlo todo en el sistema internacional, y por lo tanto, bueno, pues esto se nos quedaba bastante simplificado, pi se iba con pi, aquí acababa quedando un 4 entre 8, se puede simplificar, un 2 abajo, se me iban 2, 2 por 3, 6, pues algo así, 6 por 10 elevado a menos 5 teslas sería el módulo. ¿Y el vector qué sería? Pues como va dirigido hacia adentro del papel, como hemos dicho, este campo iba hacia adentro debido a estos dos hilos, este sería el campo total, pues podíais poner que esto tenía componente menos 6 por 10 elevado a menos 5 K
teslas, porque así es como nos hemos definido nosotros nuestros ejes. Vale, perfecto, pues ya tenemos el campo, tenemos la velocidad y tenemos la carga. ¿Qué va a pasar con estas tres cosas? Que va a aparecer la fuerza de Lorentz, una fuerza magnética, que teníais que decir que estáis aplicando la fuerza de Lorentz, y esa fuerza magnética se calcula como el producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad de la partícula, en este caso v0, por el campo total. Aquí podéis aplicar la regla de la mano derecha directamente o podéis hacer un determinante, lo que os guste más. Si aplicáis la regla de la mano derecha veríais que la fuerza magnética iba dirigida hacia la izquierda, ¿vale? Porque el índice sería la velocidad, que iba para aquí, v va para adentro, el pulgar os saldría hacia la izquierda, o podíais hacer simplemente un determinante, que lo voy a indicar para que veáis que también saldría sin necesidad de más, ¿vale? Es decir, pondríamos el valor de la carga, 3 por 10 elevado a menos 6, y aquí pondríais IJK, el vector velocidad tendría componentes 0, 9, 0, y el vector campo tendría componentes 0, 0, menos 6 por 10 elevado a menos 5. Si hacéis este determinante, pues os quedaba ese resultado, ¿vale? Bien, así que, ¿cuál era el valor final de esta fuerza? Pues os tiene que dar menos 1,62 por 10 elevado a menos 9 y newtons, ¿vale? Lo escribo por aquí, que no se ve muy bien. Fuerza magnética resultante, menos 1,62 por 10 elevado a menos 9. También podíais poner, si queríais, nanonewtons, ¿vale? En la dirección y newtons. Como nos pedían la fuerza indicando dirección y sentido, pues dirección y sentido se ve en el dibujo y se ve con la expresión vectorial de la fuerza, ¿vale? Va dirigido hacia la izquierda, menos i. Muy bien, pues ya hemos hecho el problema 2 y estos eran los dos ejercicios más difíciles. Yo creo que el 3, que era de óptica geométrica, me ha parecido bastante asequible, y el 4, pues que era de física del siglo XX, como era de esperar, ¿no? Pues también me ha parecido bastante más asequible. Entonces, hombre, pues si yo tenía que escoger, seguramente habría escogido pues el 3 y el 4, lo más probable. Bueno, pues venga, vamos con este. Dice así: una fuente de luz monocromática se sitúa dentro de un vidrio de índice de refracción n igual a 1,75. Aquí yo lo he dibujado aquí abajo, n del vidrio, n75, ¿vale? Este sería el índice de refracción. Y nos dicen que estamos sumergidos dentro del agua, así que aquí tendríamos el agua con un índice del agua de 1,33, ¿vale? Tenemos un rayo que proviene del vidrio y que sale hacia el agua, ¿vale? Entonces ese rayo nos dicen aquí que incide con un ángulo de 20 grados, este sería el ángulo de incidencia respecto a la normal siempre, y por lo tanto, como pasamos a un medio con un índice menor, este rayo se va a abrir, y este sería el rayo refractado dentro del agua, y este sería el ángulo refractado, que en este caso pues tampoco me pedían calcular, ¿vale? Muy bien, esto sería un poco el esquema del dibujo. Ahora me daban la frecuencia de ese rayo de luz en el vacío. Pues bien, la frecuencia es de 1,7 por 10 elevado a 14 hercios. Claro, con esta frecuencia y sabiendo que la velocidad de la luz en el vacío es c, que también era un dato, pues uno se podía calcular la longitud de onda. C es f por lambda 0, longitud de onda en el vacío. Así que la longitud de onda en el vacío sería c partido por la frecuencia, y esto lo vamos a necesitar más adelante. Así que 3 por 10 elevado a 8 partido por 1,7 por 10 elevado a 14 hercios. Bien, si os hacéis este cálculo, en el vacío os tiene que dar un valor de 1,76 por 10 elevado a menos 6 metros, que lo podíais dejar así, o podíais indicarlo como micrometros, lo que os guste más, ¿vale? Perfecto. Este valor me lo voy a guardar porque lo vamos a necesitar. Lambda 0, 1,76 micrometros, ¿vale? Y sigamos estudiando esto un poquito más. Vale, ¿qué más nos decían? Bueno, pues el primer apartado nos pedían justamente cuál era la longitud de onda del rayo de luz cuando viajaba por el vidrio y cuando bajaba por el agua. Esto hay que explicarlo un poco, es decir, cómo llegáis a la típica ecuación
que es la siguiente, ¿vale? Si yo tengo que el índice de refracción, por ejemplo, del agua, esté por la velocidad de propagación en el agua y que el índice del vidrio es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad en el vidrio, igualando las Cs, que la C es la misma, nos quedaría Na por Va es igual a NV por VV. Recordad lo que vale la V. La V es la velocidad de propagación, que sería la frecuencia por la longitud de onda. Y aquí lo mismo, NV, frecuencia, longitud de onda. Aquí tenéis que recordar que cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, la frecuencia no varía, con lo cual la frecuencia se puede simplificar y nos queda esta relación. Na por lambda A, NV por lambda V. Pero también sería lo mismo que N en el vacío por lambda en el vacío. Y esto era un poco lo que teníamos que utilizar aquí. Es decir, si me preguntan cuánto vale lambda A, pues como N0, es decir, el índice de refracción en el vacío obviamente vale 1, pues sería lambda 0 por Na. ¿Vale? Y si me preguntan lambda V, pues era lambda 0 por NV. Y estos eran los valores que os teníais que calcular a partir de este de aquí. Poníamos el 1,76 por 10 elevado a menos 6 metros. En el caso del del agua, lo dividíais entre 1,33. Y aquí lo mismo, 1,76 por 10 elevado a menos 6. Y en el caso del vidrio poníamos 1,75. Pues bien, esto es lo que había que hacer en este apartado. Bien, en el caso del agua, a mí me ha quedado un valor de 1,33 por 10 elevado a menos 6 metros, y en el caso del vidrio, pues prácticamente 1,01 si queréis, por 10 elevado a menos 6 metros. Ya tendríamos los índices, las longitudes de onda en el en el agua y en el vidrio. Muy bien, bueno, pues esto era lo primero que había que calcularse en este apartado, ¿vale? Bien, vamos a ver qué más decía el enunciado. En el apartado B me pedían cuál es la velocidad de propagación del rayo cuando viaja por el vidrio y cuando viaja por el agua. Y cuál es la frecuencia del rayo cuando viaja por el vidrio y cuando viaja por el agua. Bueno, la última pregunta era una trampa, obviamente, porque la frecuencia cuando viaja por el vidrio y cuando viaja por el agua es la misma, ¿no? Por el agua, por el vidrio, y la misma que tendríamos en el vacío es el valor que nos daba el enunciado. 1,7 por 10 elevado a 14 hercios. Esto lo teníais que decir. Respecto a cuál es la velocidad de propagación, pues usamos justamente la definición del índice, ¿no? La velocidad de propagación en el agua sería la velocidad de propagación en el vacío partido por el índice del agua, ¿vale? Con lo cual 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo lo dividiríais entre 1,33, ¿vale? Bien, si hacéis este cálculo, a mí esto me ha quedado 2,26 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y si nos calculábamos la velocidad de propagación de la luz en el vidrio, usando la misma fórmula, C partido NV sería 3 por 10 elevado a 8, lo dividíais entre 1,75, y esto os tiene que dar 1,71 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Como veis, cuanto mayor es el índice, menor es la velocidad, ¿vale? Tiene sentido. Muy bien, esto era todo del apartado B. Como veis, bastante rápido y bastante facilito. Y vamos ya con el último apartado. Venga, el apartado C nos pedían con qué ángulo o ángulos tendría que haber incidido el rayo en la superficie vidrio-agua para que se diese el fenómeno de la reflexión interna total. Bueno, ¿se puede dar el fenómeno de la reflexión interna total? Sí, porque estoy pasando de un medio a otro y NV es mayor que NA. Siempre que esto pasa, se puede dar. ¿Cuándo se da? Pues se da cuando el ángulo incidente es superior al ángulo límite o ángulo crítico. Y esto lo teníais que poner. El ángulo incidente tiene que ser mayor que el límite. ¿Cómo se calcula el límite? Bueno, pues el límite ya sabéis que es el ángulo incidente para el cual, este sería el ángulo límite, el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados con la normal. Este sería la condición de ángulo límite, ¿no? Pues bien, teníais que decir, bueno, pues aplicamos la ley de Snell.
entre el vidrio y el aire y calculamos este valor. Sería NV por el seno del ángulo límite, tiene que ser NA por el seno del ángulo refractado, que es 90 grados. Bien, de aquí sacabais lo que valía el seno del ángulo límite, seno de 90 vale 1, con lo cual nos quedaba NA entre NV, 1,33 entre 1,75, y a partir de aquí os hacíais el arcoseno, la calculadora en grados, ¿vale? Para que esto nos salga en grados, de este cociente, 1,33, 1,75. Bueno, pues a mí lo que me ha dado este ángulo es 49,46 grados. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Con qué ángulos? Pues cualquier ángulo incidente superior a 49,46 grados haría que el rayo incidente no fuese refractado, es decir, se daría el fenómeno de la reflexión interna total. Y esto es lo que había que hacer en este apartado. Bueno, pues ya hemos acabado el problema 3. Como veis, yo creo que era el más fácil del examen. Vamos con el 4. El 4 también era bastante asequible si llevabais bien efecto fotoeléctrico. Bien, lo primero que me dicen es que el trabajo de extracción fotoeléctrica, o sea, el trabajo de extracción, función de trabajo, ya sabéis, es la energía necesaria para arrancarle un electrón, ¿vale?, al metal, es de 4,81 electronvoltios. Fijaros que me lo están expresando en electronvoltios, y viendo que la H está en julios por segundo, pues me interesa pasar esto a julios. Pues bien, un electronvoltio es el equivalente a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Haciendo esta conversión os quedaba 7,696 por 10 elevado a menos 19 julios. Esto es lo primero que habría hecho yo, calcularme las cosas en unidades de julios para poder trabajar mejor. Ahora me dice, responda a los siguientes puntos razonadamente. Lo primero, calcular la velocidad máxima a la que son emitidos los electrones de una superficie de hierro cuando es iluminada por luz de lambda igual a 210 nanómetros. Vale, este valor de lambda se refiere a la longitud de onda de la luz incidente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Pues tendríais que decir en el examen. Aplicando el balance energético del efecto fotoeléctrico, ¿vale?, o la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, sabemos que la energía del fotón incidente sirve para arrancar el electrón, es decir, es el trabajo de extracción, más la energía cinética máxima con la que salen disparados los fotoelectrones. La energía cinética máxima, a partir de aquí, pues sería H menos el trabajo de extracción. ¿Qué es H? Bueno, pues es H por la frecuencia o H por C partido lambda, que es la que me interesa a mí, puesto que me daban la longitud de onda, y el trabajo de extracción pues lo teníamos calculado. Y ya por último, como esto es un medio de la masa del electrón por la velocidad máxima de los fotoelectrones al cuadrado, pues se trataba de despejar de aquí la velocidad máxima. Bien, nos quedaría el 2 pasa multiplicando y la masa dividiendo. Así que podríamos escribirlo así. 2 partido por la masa por H por C partido lambda menos el trabajo de extracción y luego le sacabais la raíz cuadrada a todo, ¿vale? Bueno, pues esta era un poquito la expresión que teníais que sacar vosotros y una vez sacada, pues ya teníamos todos los datos para sustituir. Todo en el sistema internacional, fijaros, C está en metros por segundo, la constante de Planck, julios por segundo, la carga del electrón no la íbamos a usar porque ya la hemos usado para calcular los julios, pero la masa del electrón está en kilogramos, así que todo cuadraría, y a mí este me ha dado un resultado de, bueno, expresado en el sistema internacional, notación científica, quiero decir, perdón, 6,25 por 10 elevado a 5 metros por segundo, que como veis, ya lo decía aquí, no considerásemos efectos relativistas. Podemos decir también en el examen que efectivamente nos ha quedado una velocidad muy por debajo de la velocidad de la luz en el vacío, con lo cual no había que considerar efectos relativistas, ¿vale? Bueno, pues este era, como veis, el primer apartado. El segundo apartado era realmente una pregunta teórica, donde se trataba de explicar un poquito bien cuál es el balance energético que estáis aplicando. Aquí dice que apliquemos
o que expliquemos brevemente la conservación de la energía en el proceso descrito. Bueno, pues tenéis que decir que E sub h es la energía de los fotones incidentes, que esta energía sirve para arrancar electrones del metal, extraerlos a través del trabajo de extracción, y que aún tenéis energía sobrante, se libera energía, que esa energía sobrante sirve para acelerar los electrones, es decir, dotarles de una cierta velocidad, por eso hay una cierta energía cinética máxima. ¿Por qué es la máxima y no es simplemente la energía cinética? Porque no todos los electrones tienen por qué salir en línea recta con esa velocidad. Podrían haber electrones que rebotasen en alguna parte, pero si fueran en línea recta, la máxima energía cinética que podrían tener sería esta. Y esto es el balance energético, era explicar qué era cada una de las fórmulas y poco más, ¿vale? Con vuestras propias palabras. Bueno, pues una vez respondida al apartado B, que era muy teórico, vamos con el C. En el C nos decían que calculásemos la frecuencia mínima con la que hay que iluminar una superficie de hierro para poder observar emisión de fotoelectrones. Bueno, esa frecuencia mínima de la que nos hablan, ya sabéis que es la frecuencia umbral. Y ya sabéis que la frecuencia umbral, pues yo la suelo llamar F sub 0. Bueno, pues esto lo podemos sacar directamente del trabajo de extracción. Podríais decir que es una característica del metal, en este caso del hierro, ¿vale? Y como teníamos calculado el trabajo de extracción, lo habíamos calculado en el primer apartado en julios, daba 7,696 por 10 elevado a menos 19 julios. Bueno, pues el trabajo de extracción es H por F0, con lo cual de aquí os podíais despejar F0, ¿vale? Sería simplemente el trabajo de extracción entre la constante de Planck y ya podíais sustituir los valores, eso sí, en julios, ¿vale? Muy importante que no lo pongáis en electronvoltios porque entonces no os va a salir. Estos son julios y la H, 6,63 por 10 elevado a menos 34, estaría en julios por segundo. Fijaros que las unidades acaban cuadrando, ¿vale? 1 partido por segundo es lo mismo que hercio. Por lo tanto, esto os tiene que dar un valor de 1,16 por 10 elevado a 15 hercios. Bueno, pues aquí lo tenéis y este era el último apartado. Espero que os haya entendido todo, chicos, que os haya sido fácil, que os haya ido muy bien. Yo creo que al menos el problema 3 y el 4 se podían hacer bien y el test, por lo que yo he visto, me ha parecido bastante asequible. Así que nada, espero que os haya ido fenomenal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.